Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, en este directo conversatorio que tenemos hoy en día con Alejandro. Y él empezaba a desarrollar un tema que catalogaba de crítico. Sí, que es la relación, digamos, del crédito al sector privado, a los hogares y a las empresas dominicanas, en relación al tamaño de la economía. En el caso nuestro, la tendencia ha sido a través de los años, de los últimos, digamos que 8 o 10 años, a declinar. Como porcentaje de la economía nuestra solamente llega a aproximadamente un 20 y 21% como crédito al sector privado. Si tú ves en relación al Producto Interno Bruto. Así es. Que básicamente ya está estable, pero no crece. Y eso contrasta, digamos, con la experiencia, digamos, en América Central, donde tú ves países como Costa Rica, Guatemala o Nicaragua, los demás, donde el promedio en términos generales ronda entre un 30 y un 35%. Pero hay países como Costa Rica que llega a un 40, 45%. Entonces, excelente. Eso explica un poco lo que es la queja, ¿verdad?, que es constante de nuestro sector industrial, de La nuestro competitividad. La diferencia está en la parte agropecuaria. No. Mira, es un tema complejo, va por todos los lados, la parte agropecuaria, la parte Material. industrial. Aquí va mucho al consumo. Construcción. Aquí va mucho al consumo, pero en definitiva habría que analizarlo y varía mucho de país en país. Ahora, Si lo va a analizar, tiene que ponerle a ese artículo un tema de agenda económica. a ver, Inquietud. Inquietud de agenda económica. Así se va a llamar tu artículo sobre ese tema. A ver. Porque ya está patentizado. O sea, que queremos ver el título de agenda económica. Dale. No. Sí, que tú lo hagas. No, pero sí, no, es que ya lo he escrito, o sea, lo he comentado en veces anteriores. De hecho, en cuanto a ese tema del BNB, que me pareció también muy interesante, yo le he dedicado varios artículos, porque Ligia Bonetti, la actual vicepresidenta, la presidenta de la Asociación de Industria Sí, exacto. de la IRD, se ha referido a esto y ha sugerido, por ejemplo, un momento de que se integrara el BNB actual, que se integrara a lo que son las operaciones del Banco de Reserva. Y eso me llevó a titular uno que se llama Completando a Ligia, que es como que completando la inquietud que tiene, bueno, ¿qué vamos a hacer con el BNB? Yo estoy de acuerdo, en mi opinión el BNB debe fusionarse. El BNB como existe hoy en día no tiene ninguna razón de ¿Fusionarse con el ser. Banco de Reserva? Para mi opinión se debería fusionar, integrarse con el Banco de ¿Agrícola o Reserva? ¿Eh? ¿Agrícola o Reserva? No, al Banco de Reserva. El Banco Agrícola quizás dejarlo ahí. Y ya lo que es el nuevo proyecto de Banco de Exportación, con una ley nueva, con unos estatutos nuevos, con una capitalización nueva, con otra visión ya independiente y solo. Hay ese criterio. Pero no veo cómo, y no termino de entender. Y lo he dicho porque hice una segunda parte de ese Completando a Ligia. Y ya ha llegado un momento que simplemente ya, para que después no digan como que uno peca de necio. Ya yo he soltado ese tema, pero es que aburre y es lamentable tú ver lo absurdo de los resultados, el rendimiento de los aportes que hace un banco como ese, que en su momento fue un banco extremadamente importante, Sí. De lo poco que se hace hoy en día. Pero nos gustaría comprometerte a que tú lo hagas por escrito, que tú logres tal vez una comparación regional o por país, de cómo se componen esas diferencias de financiamiento en el sector privado, de la banca dominicana con otras bancas. Sí. ¿Cuál es la diferencia en el sector industrial? ¿Cuál es la diferencia en el sector agrícola? Ahora, sé que me sorprende eso porque yo pensé que tú eres un lector regular de no, lo y eso ha sido material de sí, pero a ti se te hace más fácil recordarlo que a mí. No, si tú supieras que yo a veces ya me olvido de lo que yo digo. Oye, pues yo me estaré repitiendo. No, de hecho, sí te lo puedo de ahora en adelante voy a andar como Vicente Bengoa, aquí. Entonces, cada vez que yo voy a Ezequiel, digo, tú tienes que andar con Tayetario. Sí, pero no son todos que don Vicente lleva. No te imaginas un bollo como los viejos, que acumulan todos los papeles y periódicos viejos. Pero sí, hay un gran déficit, lo que tiene que ver con la parte del financiamiento del sector industrial y el sector agropecuario. El ejercicio que yo hice fue, bueno, a ver, por país, ¿cuál es el aporte? Digamos, ¿qué incidencia tiene, por ejemplo, el sector agropecuario en el Producto Interno Bruto de los diferentes países de la región? Entonces, después tú dices, bueno, ¿qué porcentaje se está canalizando de crédito, se está canalizando a esos sectores? Un poquito para ver dónde se podría llegar con algún tipo de equilibrio, de benchmark o de comparación. Y cuando tú te das cuenta, en el caso nuestro, el déficit al sector agropecuario, al sector industrial, es de decenas de miles de millones de pesos. ¿Y por qué, Alejandro, si luego del crack, la estabilización y la regulación, bueno, los famosos 51 auditores del Fondo Monetario que hicieron todo y que cambiaron todo el tema? Bueno, las autoridades también. Las autoridades sacaron las intercompany y los préstamos relacionados. Entonces, ¿por qué en ese proceso? Porque ya ha sido tiempo suficiente y la banca ha gozado de estabilidad. ¿Por qué entonces no empezar?
a esto. Y otra preguntita para que no dejemos el tema del BNB. Sí. Si metiéramos el BNB en tu último análisis, ¿qué pasaría? ¿En esto? Sí. No, porque yo expresamente, para que después no me acusen de que yo estoy atentando en contra de un banco estatal, yo expresamente excluí al BNB de lo que es el análisis de rentabilidad. Eso debe cerrarse. O sea que en pocas palabras, la pregunta mía iba dirigida a esa respuesta y lo que él quiere decir que que lo fusionen. No, que Alejandro fue que lo intervino. Que lo fusionen. No, yo no tengo nada que ver con el que lo fusionen. Pero eso debe... No hay ningún riesgo sistémico ni presente nada. Simplemente es como operativo. Un subsidio, unas pérdidas operativas ahí que no... Y una razón de ser que tampoco se... Ese banco ganó muchísimo dinero, ¿no? Fue 17 millones de pesos. Lo que pasa es que ahora... Pero usted está más entrado que yo, Lo que pasa es que ahora ese banco financia crianza de gallo, de pelea y esas cosas. Así no. No. Una pregunta, Alejandro. Hazle una comparación a nuestro televidente del financiamiento del coloso público a las pymes y el financiamiento del coloso privado y de los demás bancos privados. Mire, lo que pasa es que en eso de del financiamiento de las pymes, más que colosos, hay bancos, como por ejemplo el Banco ADOPEM, el Banco ADEMI, que sí se han enfocado, y no de ahora, sino por muchos años, sí se han enfocado en canalizar y en atender los requerimientos a la pequeña, a la mediana, a la microempresa. Yo ahora mismo no tengo los números actualizados, pero te voy a decir esto, en un momento que lo hice era absurdo, era ridículo. O sea, era como que un banco como quien dice un David, digamos, en el David contra Goliat. O sea, donde Goliat es el banco de reservas y digamos que un ADEMI es el David. El impacto que tiene un banco tan pequeño como el ADEMI sobre la pequeña y la mediana, la microempresa en el país, es significativamente mayor al que hace, por ejemplo, un banco como el Goliat. Digo eso, que esas cifras fueron, qué sé yo, cuando el presidente entró, el primer artículo que yo le dediqué a Danilo Medina fue Los bancos del presidente, que fue el 16 de agosto, donde el presidente el día de su discurso, ese fue mi primera oportunidad, donde yo hice ese análisis, realmente que era absurdo darnos cuenta a qué se había enfocado, en qué se había estado trabajando el Banco de Reserva, básicamente el gobierno. Ha cambiado un poco entonces. Ahora, tengo entendido por unas declaraciones que da don Vicente Bengoa ahora, de que eso ha cambiado. Ellos parece ser que han asumido, digamos, que la directriz estratégica del presidente y del alineamiento de apoyar más a los sectores productivos, de la pequeña y mediana empresa. No tengo los números más recientes, no me he puesto a analizarlo. Eso yo lo haré, digamos, que en un año. Para el primer año de... No, para completar el primer año del presidente. Bueno, vamos a evaluar cuál es el desempeño que se ha logrado. Pero algo que yo veo que se debe integrar mejor al discurso del presidente, incluso ustedes mismos cuando los escucho hablar, es lo que es el aporte del sector privado y del rol, digamos, de los intermediarios financieros para lograr eso. Yo a veces me preocupo un poco cuando yo veo, que tanto enfoque en el mismo discurso del presidente, que la banca solidaria, o que Promipyme, o que esto, o que el Banco de Reserva, cuando yo digo, bueno, señores, de verdad, o sea, eso está muy bien, pero no olvidemos de que aquí hay otra parte del sector financiero, que es, digamos, la parte privada, que tiene mucho que apoyar, que como decía Rafael Camilo, el subpresidente de banco esta semana, que tiene 150 mil millones de pesos disponibles para canalizar, para prestar. Óyeme, vamos a ver cómo se puede trabajar y agilizar el trabajo de esa banca privada para que los recursos fluyan al sector. Sobre todo el sector industrial, que requiere de un relanzamiento a nivel de inversión grande, sobre todo que con las grandes pérdidas que hay de empresas que han ido desapareciendo y sustituidas por importaciones. Pero ahí el tema también del sector industrial es que uno no sabe lo de la gallina y el huevo, ¿verdad? Porque también la incidencia del sector industrial en el Producto Interno Bruto, como tú lo analizas justamente en los últimos 10 años, también es de caída. Ahora, esa caída quizás ha sido porque hemos perdido competitividad, porque no han tenido, por ejemplo, acceso al crédito. Pero eso no es coincidencial, porque una de las cosas que hemos hablado en Agenda Económica, quizás tú nos has escuchado, o sea, el famoso tema de la Ley 299 que creó las empresas de Herrera. Hoy en día Herrera está conformada en su mayoría, 80% de las instalaciones son almacenes, no son empresas. Entonces, recibieron incentivos para ser competitivos, pero nunca logramos superar ese gap. Y siempre, todavía el discurso que hay de los sectores industriales es el mismo discurso de hace 30 años. O sea, ¿qué tanto tú me vas a... 30 años. ¿Tú estabas hace 30 años? No, yo veía a Johnny Cuesa, a Maggie la Gorila. Una pregunta bancaria. Más de ahí todavía. Tú comparas
usando compara, menciona que hay dos bancos que crecieron mucho, que es el Citibank y el Banesco. Sin embargo, uno es múltiple, otro no. No, Banesco también es banco múltiple. Lo que son extranjeros, pero por razones diferentes. En el caso de Banesco, un banco pequeño. El Citibank tiene una naturaleza diferente. Bueno, sí, claro. Citibank está muchísimo más enfocado en lo que es la banca de inversión, la banca de tesorería. Sí. Básicamente, operaciones fundamentalmente con el Banco Central. ¿Y cómo pudo crecer tanto? También con bueno... ¿Le prestó al Estado? No sería. Yo entiendo que le prestó mucho. Hizo algunas operaciones importantes por el sector eléctrico. No, yo te voy a decir, el Citibank de República Dominicana maneja uno de los centros de operaciones de tesorería e inversión. Discúlpame, pero yo la pregunta se la hice a él. Yo se la hacía. No, pero bueno, ¿qué saber? Alejandro, me voy a sentar contigo de frente. Es que yo quiero que me la conteste él. No, pero es así, como dice básicamente ellos trabajan fundamentalmente lo que es operaciones de tesorería. Hay que darle su cuerda también yo. Con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda, con algunas operaciones, digamos, del sector eléctrico. Pero no me han dejado decir todavía. Pero ese fue el crecimiento. No, mira, el Citibank de República Dominicana maneja muchos temas de commodities. Inclusive tienen un centro en la misma torre Acrópolis, donde tú te encuentras ahí con 10 muchachones y gente brillantísima y todo es Bloomberg haciendo operaciones de maíz, soya, valores, oro. No creo que esas operaciones sean propias de lo que es la sucursal. No son propias de la sucursal, pero es el esquema de Citibank. Sí, claro. Pero es básicamente un banco de inversión. Exacto. Pero lo que vemos en los resultados de la sucursal aquí localmente, que son esos, están vinculados a esas operaciones, digamos, de tesorería, algo también con el sector privado, con las grandes corporaciones. Pero el Citibank básicamente no tiene sucursales. ¿Y cómo logró Banesco ese crecimiento siendo Bueno, porque ellos han venido invirtiendo en los últimos años, están captando mercado. Y también hay que decir, recuerda que cuando tú vienes de una base más pequeña, es un poquito más fácil tú en términos relativos. 10 con 10 das 100%. Tú crecer. Pero si uno ve lo que es el desempeño de la banca en términos generales, uno ve un aumento en la rentabilidad. La que sí la jaló un poco hacia abajo fue efectivamente el banco de reserva. Pero si vemos lo que es la banca privada, tanto la local como la extranjera, fue mejorando. Ya, bien. Vamos a una pausa. Vamos al último corte. ¿Cómo no?